Bienvenidos a UDI Arroba, al curso de Física Conceptual. Hoy iniciaremos el capítulo 6 sobre el tema de la mecánica cuántica. Iniciaremos con la primera parte del módulo 22. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. Bienvenidos a UDI Arroba. Hoy continuaremos la segunda parte del módulo 22 del capítulo 6 del curso de Física Conceptual sobre la mecánica cuántica. En el capítulo anterior habíamos visto cómo, gracias a una hipótesis puramente heurística, Planck logró resolver el problema matemático de encontrar una forma una funcional de la relación entre la potencia emitida por un cuerpo, la radiación emitida por un cuerpo y su temperatura. Sin embargo, los problemas teóricos seguían completamente sin resolver. En otros experimentos, otras situaciones, otras fenómenos, digamos, problemáticos, tenían que ver con la interacción de la materia y la radiación, que eran conocidos desde tiempo atrás y que también estaban siendo atacados desde distintas perspectivas. Uno de ellos tiene que ver con el hecho, descubierto por Hertz, de que cuando sobre una superficie metálica incide radiación ultravioleta, se producen corrientes eléctricas. Esto es conocido con el nombre de efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, si bien era conocido y empíricamente discutido, no tenía tampoco una explicación teórica, hasta que en 1905, en uno de los 3 famosos artículos que publicó Albert Einstein, introduce una explicación del efecto fotoeléctrico utilizando la hipótesis de cuantización de Planck. De esta manera, Einstein no solamente contribuyó a sentar las bases de la teoría de la relatividad, sino que hizo aportes definitivos hacia la elaboración de una teoría cuántica de la materia. Decíamos que, veamos esta gráfica, Planck había explicado el efecto fotoeléctrico, la radiación del cuerpo negro, suponiendo que la superficie de un cuerpo está constituida por una gran cantidad de sistemas masa-resorte, en este caso cargas unidas a la superficie o a la estructura cristalina del material mediante resortes, y que cuando sobre esta carga incide radiación electromagnética, esta carga oscila y nuevamente reemite. ¿Pero en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Consiste en que hay un cierto tipo de radiación, la radiación ultravioleta, que cuando incide sobre una carga es capaz de arrancar la carga y entonces producir lo que nosotros conocemos como una corriente eléctrica. En otros términos, si yo tengo un par de placas
de un condensador con una diferencia de potencial, y aquí coloco un elemento medidor de la corriente, se puede observar que si aquí incide radiación ultravioleta, saltan electrones y aquí se va a producir una corriente eléctrica. Aquí tenemos la diferencia potencial. ¿Cómo explicar esta situación si la única teoría de la que disponemos nos dice que la radiación electromagnética transporta energía y que esa energía es simplemente proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda electromagnética? Si aceptamos esta teoría, entonces cualquier radiación electromagnética debería producir efecto fotoeléctrico. Lo paradójico del efecto fotoeléctrico es que solamente funciona con la radiación ultravioleta o con la radiación cercana al ultravioleta. Pero la radiación de una longitud de onda mayor, la luz amarilla, la luz roja, por intensa que sea, no produce efecto fotoeléctrico. Las cargas, de nuevo volvamos a nuestro esquema, estas cargas se liberan de la superficie que las ata mediante estos resortes, solo si la energía se las entrega la radiación ultravioleta, pero no si se las entrega cualquier otra radiación. ¿Cómo explicar esto? Entonces Einstein hizo la siguiente suposición. Einstein supuso que la radiación electromagnética no viaja de una manera continua, sino que viaja en realidad en paquetes. Y estos paquetes tienen una energía que es proporcional a su frecuencia multiplicada por la constante de Planck. Lo que hizo Einstein fue retomar la idea de Planck de que la energía estaba cuantizada. Planck no había cuantizado la energía de la radiación directamente. Planck había cuantizado la energía de los osciladores. Entonces suponía que los osciladores absorbían o emitían radiación de una manera discontinua. Y entonces ahora Einstein retoma esa idea y nos dice: la radiación electromagnética viaja en paquetes de energía proporcional a la frecuencia. Entonces, la radiación tiene una energía que depende de la frecuencia y la carga necesita una mínima energía que se llama la función trabajo para ser liberada de la superficie que la sostiene. De acuerdo con la teoría de Einstein, si una carga absorbe una cantidad de energía h-nu, se gasta una cantidad de energía W, entonces sale con una energía cinética K que es igual a HF menos W. Esto nos da la posibilidad de verificar experimentalmente la energía y medir la energía con la que son emitidos los fotoelectrones para verificar la relación de Einstein, y efectivamente la cosa funciona. De hecho, y de una manera muy sorprendente, pero también debido a algunas situaciones políticas de la época, el premio Nobel que le dieron a Einstein en 1921 no fue por su teoría de la relatividad, seguramente su más grande contribución a la física, sino por algo tan importante que mereció el premio Nobel y que dejaba pues de alguna manera satisfechos a todos los que sabían que a una persona tan importante como Einstein le tenían que dar ese premio, aunque la teoría de la relatividad hubiera sido cuestionada por otras situaciones particularmente de tipo político. La ciencia finalmente es una actividad humana y los humanos tienen un comportamiento humano y político en casi todas sus manifestaciones. El hecho de que el efecto fotoeléctrico haya tenido este reconocimiento está directamente asociado a dos cosas. Primero, a que Planck era seguramente uno de los físicos más reconocidos. Segundo, a que los problemas asociados a la interacción de la materia y la radiación eran los que en ese momento captaban, por así decirlo, casi toda la atención
o la mayor parte de la atención de la física en aquel momento. El efecto fotoeléctrico pues tiene hoy en día una amplísima aplicación en cualquier cantidad de elementos fotosensibles, cualquier cantidad de elementos que pueden generar corrientes eléctricas o generar potenciales eléctricos legibles. La cámara con la que en este momento se está haciendo esta grabación es una cámara que funciona gracias al efecto fotoeléctrico, porque la luz que está recibiendo se convierte en señales eléctricas. Esto de alguna manera pues son las realizaciones, ya las proyecciones de todos estos descubrimientos que se hicieron a principios del siglo XX. Las características del efecto fotoeléctrico conllevan a una consideración adicional, y es el comportamiento corpuscular de la luz. Seguramente que una de las cosas mejor establecidas en el siglo XIX fue que la luz era un fenómeno de tipo ondulatorio. Si recordamos un poquito la historia, entonces recordaremos que en algún momento Newton pretendió definir las leyes de la óptica a partir de un modelo corpuscular. Simple y sencillamente los modelos corpusculares habían tenido un gran éxito en la explicación de una gran cantidad de fenómenos matemáticos, y entonces la teoría corpuscular de la luz supuestamente estaba apoyada en la concepción newtoniana, que a partir de sus leyes mecánicas pretendía explicar todos los fenómenos por la interacción de corpúsculos entre sí. Esto determinó que una teoría contemporánea, una teoría ondulatoria contemporánea para la luz, desarrollada por Huygens, pues simple y sencillamente no hubiera tenido un gran recibo y una gran aceptación, hasta que a principios del siglo XIX, gracias a la reformulación de Fresnel y a los experimentos de Young, se pudo establecer más allá de toda duda que la luz es un fenómeno de tipo ondulatorio. El experimento de Young de la doble rendija que pudimos apreciar en el módulo correspondiente a las ondas nos dice la luz es un fenómeno ondulatorio. Sin embargo, ahora la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico nos dice la luz es un fenómeno de tipo corpuscular. O sea, aparte de sus ya muy bien establecidas características ondulatorias, Einstein nos muestra con el efecto fotoeléctrico que la luz es un fenómeno de tipo corpuscular. Entonces, el panorama de la mecánica clásica, que pretende describir todos los fenómenos del universo como una colección de partículas que chocan con partículas y que obedecen las leyes de Newton, va quedando bastante desdibujado. No podemos definir de una manera completamente unívoca si un fenómeno físico es de tipo solamente ondulatorio o solamente corpuscular. La luz empieza de alguna manera a ser un papel de complementariedad. Nos muestra que onda y corpúsculo se complementan en la descripción de fenómenos luminosos, y ahora los fenómenos de la interacción de la materia y la radiación nos dicen la luz tiene carácter corpuscular. Decir que la energía de la luz, que la energía de un fotón es HF, nos lleva también a la siguiente situación. Nosotros sabemos que la velocidad de la luz C es el producto de su longitud de onda por su frecuencia, de donde podemos decir que la energía de la luz es proporcional a F, que es igual a C sobre lambda. Entonces, esta expresión nos dice, la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda, y podemos entender por qué
la longitud de onda, el ultravioleta, que tiene una longitud de onda que es la mitad de la longitud de onda del rojo, pues tiene mucha más energía que la radiación roja. Entonces podemos entender que mientras menor sea la longitud de onda, mayor es la energía. Por eso, entre otras cosas, es tan importante protegerse de la radiación ultravioleta porque su pequeña longitud de onda y su alta energía le confiere una gran capacidad de penetración, una gran capacidad de transferencia de energía y por eso resulta tan peligrosa para los tejidos y los seres vivos. La vida existe en la Tierra gracias a que la atmósfera terrestre se ha visto provista de una capa que filtra en alto grado la radiación ultravioleta proveniente del Sol. La famosa capa de ozono tiene esta función. La energía entonces del ultravioleta se ve representada en esta expresión en la que la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Muy bien, pero hay situaciones adicionales donde podemos verificar que la luz tiene un comportamiento corpuscular y es en el llamado efecto Compton. ¿En qué consiste el efecto Compton? Consiste en que si un electrón libre, pues podemos considerar un electrón libre o como casi libre un electrón débilmente ligado a un metal o un electrón en un gas muy excitado. Entonces, si un fotón de energía E igual a hc sobre lambda, si un fotón de energía E impacta sobre un electrón, entonces el electrón se comporta como una partícula que recibió el impacto de otra partícula. Y el fotón se dispersa, pero ahora con una energía E', que será hc sobre lambda prima. Cuando interactúan el fotón y el electrón gana energía, pero no solamente gana energía, también gana momentum. Ya hemos discutido que la radiación electromagnética transporta momentum, transporta cantidad de movimiento, es decir, la radiación electromagnética es capaz de realizar presión, de ejercer presión sobre los objetos. Y esta presión depende del momentum. Si reemplazamos en la expresión para la energía que teníamos aquí arriba, encontramos que el momentum de la radiación es igual a h sobre lambda. Y entonces llegamos a la siguiente conclusión. Si un fotón incide sobre un electrón, le comunica energía, también le comunica momentum, por lo tanto, la longitud de onda de los fotones que inciden sobre los electrones debe disminuir. Y el electrón va a adquirir una cierta cantidad de momentum. Precisamente lo que hizo Compton fue utilizar rayos X para hacer esta verificación. Los experimentos de Compton nos muestran que efectivamente en la interacción entre rayos X y electrones libres, los rayos X se comportan como partículas que chocan con otras partículas, con los electrones, les suministran energía y ellos pierden energía, pierden momentum, y esto se mide en que los rayos X dispersados por electrones libres tienen una longitud de onda menor una longitud de onda mayor y una energía menor que la de los rayos X iniciales. Entonces, con esto podemos verificar que efectivamente los fotones, la luz,
tiene el mismo comportamiento que una partícula material. Para resumir, entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos la siguiente situación. En la interacción de la materia y la radiación, podemos asumir que la radiación es absorbida como radiación electromagnética, que es un campo electromagnético variable por una carga, que las cargas pueden oscilar y al oscilar radiar, pero que existen condiciones de cuantización que me dicen que, en primer lugar, cualquier oscilador no puede oscilar con cualquier energía, sino que la oscilación es directamente, la energía del oscilador es directamente proporcional a la frecuencia. Y que la energía es igual a un número entero, n de veces la frecuencia multiplicada por una constante de proporcionalidad, que es la constante de Planck. Luego, esta cuantización de la energía de los osciladores se manifiesta también ya no solamente en la energía del oscilador, sino en la energía electromagnética incidente. Vemos cómo se va cerrando un círculo y entonces una expresión similar a la de la energía del oscilador se manifiesta también aquí en la energía del fotón. Y el fotón ahora adquiere características corpusculares que se pueden determinar en el efecto Compton. La fenomenología de la interacción entre la materia y la radiación nos lleva a una reformulación de los postulados clásicos de la mecánica. En primer lugar, la energía no se puede considerar como una función continua. Los sistemas físicos no se pueden describir mediante funciones continuas de la energía, sino que la energía en los sistemas físicos está cuantizada. Y esa cuantización se manifiesta no solamente en el estado del sistema, sino en el intercambio de energía. Con esto vamos a tener elementos fundamentales para entender otra característica completamente sorprendente de la materia. ¿Por qué la materia, cuando está excitada, emite una radiación que corresponde a la radiación del cuerpo negro, y por qué la materia, cuando está excitada y además ionizada, emite una radiación que es absolutamente característica, una radiación que corresponde a un espectro de líneas de longitud de onda bien definidas? Se van acumulando entonces, digamos, una fenomenología de la interacción de la materia y la radiación que requiere una perspectiva completamente nueva. Se abandona entonces la idea de que la radiación es continua y se apoya toda esta construcción física con la hipótesis de que también la materia tiene una estructura cuántica, es decir, que la materia tiene una estructura atómica. No es casual que las teorías atómicas modernas de la materia se desarrollan paralelamente con las teorías de la cuantización de la energía. Con esto completamos el tema correspondiente al módulo 22 del capítulo 6 de nuestro curso de física conceptual para UD Arroba.